Muy buenos días, el tema de hoy es vasos de honra. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vasos de honra. Aquí encontramos cómo en Timoteo nos describe qué son los vasos de honra. Y encontramos diferentes tipos de vasos útiles, vasos que no son de mayor agrado, vasos que son valorados, ¿cierto? Pero también qué vasos usa el Señor. Aquí, como nos dice en el versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que si usted y yo somos escogidos por el Señor, si el Señor nos conoce a usted y a mí, ¿qué quiere decir que nos conoce? Porque ya nos apartamos de toda iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Es la rebelión, la pornografía, la inmoralidad sexual, la infidelidad, la traición, el engaño, la mentira, la manipulación, la falsedad, la hipocresía. Bueno, todas esas artimañas que el enemigo trabaja en el ser humano. Si ya usted y yo fuimos apartados de eso, lo que el enemigo nos tenía subyugados, no sé cuál era el caso suyo, de pronto un vicioso, un drogadicto, un mujeriego, un infiel, un hombre traicionero, una mujer traicionera, un hombre engañador, de pronto un hombre, una mujer soberbia, arrogante, prepotente, altivo, bueno, de donde Dios lo haya sacado a usted. Pero ¿cómo se convierte usted en un vaso de honra? Cuando ya nos hemos apartado de esas iniquidades, cuando ya no estamos allá, sino estamos en el camino del Señor y estamos invocando el nombre de Cristo. Y cuando estamos invocando o estamos en los caminos de Cristo, ya somos vasos de honra de Él. Ya no podemos comulgar con las tinieblas, tenemos que estar en la luz en todo momento. Dice por eso: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. O sea, ¿qué nos habla acá la palabra? Algunos son para honra, ¿cierto? Otros para cosas viles. Es contrastar los utensilios que sirven para traer honra a los que son para usos deshonrosos. En una casa grande que hay, es una referencia que hace aquí a la iglesia del Señor. Existen estos utensilios, de modo que estas dos categorías de utensilios que representan a personas que profesan ser cristianas y que deberían ser instrumentos en las manos de Dios. Pero no todos son aptos para ser instrumentos en las manos del Señor. Ya que aquí Pablo explica que una persona puede ser un instrumento para honra, pero en lugar de convertirse en uno de esos vasos viles. El oro siempre representa la pureza y la calidad. Nosotros somos llamados a ser esos vasos de oro, vasos de honra, ¿cierto? Vasos puros a quien el Señor pueda usar en su casa. Pero veamos cuáles son esos vasos de honra que el Señor quiere. El Señor quiere primeramente que usted y yo nos purifiquemos y nos santifiquemos. No importa si a usted de pronto no lo tiene en un lugar destacado, si de pronto no se fijan en usted, si de pronto usted tiene un título, un nombre, pero usted quisiera que lo colocara en un lugar de honra, solamente el Señor lo podrá hacer. Pero si usted confía y depende del Señor, porque si usted confía más en el hombre, usted recibirá del hombre. Si usted espera que el hombre lo coloque en un lugar de rango, en un lugar destacado, en un lugar donde usted se sienta bien, ahí está usted esperando lo que el hombre puede hacer en su vida. Pero el Señor, ¿qué quiere hacer con usted y conmigo? Dios nos conoce. Él no le importa quién lo conozca a usted o quién no lo conozca, ya que el fundamento firme que nos habla aquí el apóstol Pablo, nos habla en esta palabra, es que el primer sello es un sello de propiedad, de legitimidad, de reconocimiento, ya que en el contexto de esta palabra que da origen a esta promesa tiene que ver con los hombres llamados como Himeneo y Fileto. Ambos estaban confundiendo a la iglesia diciendo que ya la resurrección se había efectuado, pero esto dio como resultado que ambos fueran señalados como autores del error y en consecuencia desconocidos por el Señor. Aun cuando participaban en la iglesia, el Señor sabía que estos dos hombres no eran suyos, porque ninguno que sea suyo se aparta de la verdad siguiendo sus propios errores. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que conocen del Señor y se apartan por X o determinada situación.
conflictos con los pastores, conflictos con el liderazgo, conflictos con cosas de la iglesia, bueno, muchas cosas que el enemigo les vendió y los sacó de la iglesia. Después terminan hablando mal de la iglesia, pero yo soy cristiano, pero yo sí creo en Cristo. O sea, prácticamente dice acá Pablo en esta palabra, nos enseña que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque no hacen acorde a lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Dice que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si usted y yo nos santificamos, seremos esos instrumentos útiles a las manos del Señor. Seremos esos vasos de honra en el cual el Señor nos podrá usar, así como usó al apóstol Pablo de una manera sobrenatural. Como el Señor lo viene a usar aún con milagros, con prodigios, con señales, pero también como lo lleva también a obrar con el propio pueblo de Israel para llevarles confrontación a través de la palabra de Jesucristo. Ya que en la autoridad de Moisés y al ser confrontado por su maldad, se le dijo y le respondió en Coré una familia en la cual habían actuado mal delante del Señor, pero como el Señor los saca a la luz y descubre que Coré y toda su familia habían actuado mal y cómo sufren consecuencias, o sea, no eran del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Si usted oye la voz del Señor, si usted obedece la voz del Señor, la voz de Jesús, la voz que el Señor le guía y le orienta, cambio y transformación en su vida, usted es del Señor y el Señor lo conoce a usted y el Señor lo guiará y lo llevará. Pero si usted no oye la voz del Señor, si usted no sigue los caminos del Señor, el Señor no lo conoce a usted y no lo conocerá porque hace cosas indebidas que el Señor no le ha mandado. Por eso el Señor quiere que usted y yo entremos en cambio y transformación en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos esos vasos de honra en las manos del Señor. Como Él nos quiere usar y nos quiere usar de una manera sobrenatural para su gloria y para su honra. Pero siempre y cuando usted dejemos de ser esos vasos viles para ser vasos de honra, como el oro. Y el oro, para que pase un proceso, ese oro en el cual usted se pueda ver reflejado, tiene que pasar por un proceso de purificación, en el cual el oro, cuando lo encuentran, prácticamente es un metal que no tiene ningún agrado a la vista del hombre. Pero cuando pasa el proceso de purificación, ya cuando la persona lo ve terminado el proceso de purificación del oro, se ve reflejado a través del oro. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos, vernos reflejados a la luz de la palabra. Esa es la palabra la que nos confronte, nos cambie, nos transforme, en las cuales nos lleve a ser esos vasos útiles, vasos de honra delante del Señor. Porque como dijo el Señor Jesús en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos habla aquí el Señor Jesús? Que muchos conocen del Señor Jesús, pero se apartaron de los caminos del Señor y aún así hablan de Jesús, aún así dicen que hacen milagros, pero cuando no se someten a la palabra, a la voluntad y al propósito de Dios, no son vasos de honra, son vasos viles, porque hacen conforme a sus designios, conforme a sus pensamientos, conforme a su carácter, conforme a sus palabras, conforme a su voluntad, y ahí no está obrando el Señor, está obrando las emociones. Por eso el Señor de Jesús dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ya que frente a esta solemne declaración, que libre confianza produce el saber que Dios nos conoce a usted y a mí. ¿De qué manera el saber que Dios me conoce produce este descanso? Él conoce mis temores, mis sentimientos, mis preocupaciones, mis soledades, mis anhelos, mis deseos legítimos. Él conoce que aun en nuestros fracasos, de los cuales nos levanta y luego nos sostiene, si alguien supo descansar en la promesa de ser conocido por Dios, Pablo. Este hombre, un hombre procesado por Dios, procesado como el oro, un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo, orgulloso. Ese era Saulo de Tarso, pero cuando vemos en Hechos capítulo 9 el cambio y la transformación que Dios lo lleva a Saulo para ser Pablo de Tarso, un hombre manso, humilde en las manos del Señor, pero ese vaso de honra en sus manos, el cual él usó en lo sobrenatural. El Señor quiere usarnos a usted y a mí. Yo no sé de dónde el Señor usted era ese vaso vil
que el Señor lo sacó de ese lugar, pero lo trajo a hacer ese vaso de honra en sus manos, pero donde el Señor quiere que usted y yo nos perfeccionemos a diario en su palabra, en el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, para cada vez ser aún mayor de agrado delante del Señor, como esos vasos de honra, que nos use a usted y a mí de una manera sobrenatural para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.